Hola, buenos días. Algunos temitas aquí de conexión al Wi-Fi, pero ya quedó resuelto. Me gustaría dar unos 3, 4 minutitos más, y empezamos el webinar de hoy para ver si alguien más puede sumarse en vivo. Y bienvenida, Isabel. Gracias. Hola, Ana Laura. Gracias a ti. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien. ¿Y tú? Muy contenta. Ay, qué Gracias, buena. gracias. Me alegra. Qué buena, qué buena. Yo también muy emocionada de estar aquí hoy otra vez. La verdad, tener la oportunidad de escucharte. Gracias, gracias por resonar. Qué bonito. Mm, mm. La verdad es que estos temas me encantan, me apasionan, y siempre, o sea, los puedo hablar todos los días. Sí, sí, no. De verdad que que es genial poder como encontrar personas con las que uno pueda sentir como esa resonancia de puedo hablar de esto todo el día, todos los días y no me voy a cansar. Tal cual. Así es. Oye, ¿tú dónde estás ubicada físicamente? Am, yo estoy en Gales, en el Reino Unido, en Gales, en un pueblito chiquitito al oeste de, de Gales. Sí, sí, Qué sí, sí. bello. Pero soy colombiana. Ok. ¿Cuántos Sí, años sí, tienes sí. ahí? Ah, desde el 2016, 10 años ya, 10 años, pero no he estado todo el tiempo viviendo aquí. O sea, he vivido en otras partes y he vuelto, sí, pero ya más o menos 10 años. ¿Y tú estás en México? Sí, en Ciudad del Carmen. Bueno, ahorita mismo estoy en Veracruz con mi Ajá. familia, mi mamá. Estábamos de vacaciones, mis hijos y yo. Pero sí, más bien mi lugar de residencia es en Ciudad del Carmen, Campeche, México. Sí, Ya veo, ya veo. Y tengo curiosidad, ¿puedo preguntarte algo por curiosidad que por tengo? supuesto. Sí, La metodología, sí, como, sí, pues no sé si es, sí, bueno, sí le voy a poner ese nombre como por la metodología de Job Learning Center. ¿Tú hiciste algún acompañamiento con ellos online o en México existe alguna comunidad? Bueno, yo sé que en México existe otra comunidad uy Dios, ahora no me acuerdo exactamente en dónde, pero se llama, ay, ¿cómo es que se llaman ellos? Bueno, se me olvidaron el nombre. Pero, ¿cómo fue como tu encuentro con Agile Learning Center, con los centros de aprendizaje ágiles? Creo que es el nombre en español, sí. ajá, sí es en español. Pues mira que buscando, buscando y buscando uno encuentra cosas, porque una cosa lleva a la otra y Sí, así. sí. Entonces, llego a la página de Educambiando, quizá a ellos te refieres, ¿no? No, no, no son Había otro ellos. centro que se llamó Explora en Explora. Oaxaca. Sí, Ok, sí, Explora con Sara González y Beca, creo que se llama. exacto. Sí, ellas. Que ya ¿Y ya no ahorita está? está cerrado. No, ya no, ya no. Oh, no. Pero ellas siguen haciendo lo suyo. De hecho, ahora tienen, manejan mucha información por redes, Instagram, y hacen sus propias formaciones y talleres, inmersiones. Y por otro lado está Educambiando, que ellos estuvieron en Jalapa también Ajá, 8 años, el centro. Este, y ahí fue por ellos que llegué y luego llegó a Explora. Y bueno, ahí me metí a investigar en la página de los ALC, en la página oficial, ahí también hay mucha información, la están actualizando. Y ujú. Educando hizo una formación para facilitadores Ah, y fue virtual. Entonces ellos tienen dos, la modalidad virtual únicamente o la modalidad híbrida, que ajá. es una vez al mes que se reúnen para hacer todas las prácticas presenciales. Está muy bueno, está muy bonito, está profundo.
está muy bonito, sí. Ahorita Genial. iniciaron, me parece que iniciaron grupo en noviembre. Son 6 meses, ya deben estar por concluir. Ah, Sí. genial, gracias por compartirme esa información, porque yo pensé, pues aquí en el Reino Unido yo no estoy segura si hay si hay algún, porque en el mapa de ellos yo no recuerdo haber visto ningún espacio de aprendizaje, de centro de aprendizaje ágil, pero voy a volver a mirar, pero creo que no hay. Mm. Ah, pero entonces tú conoces también a Sari y a Beca De de manera Explora. personal, conozco, he coincidido con Beca en algunas charlas nada más, pero sí la tenemos pendiente de entrevistar, de traerla acá a Desescolarizarte con una entrevista. Este, y ha hecho videos con Jeremy Marín, no sé si la has visto en YouTube, No, o no. ella tiene un canal de YouTube y hace estas interacciones con Jeremy, que Jeremy es del equipo de Educambiando. Entonces, la verdad es Mm. que andan, andan activos. Sí. Qué bueno, qué genial. Ay, súper. Incluso una de las entrevistas que está también para darse en las próximas semanas es con esta persona de nombre Rubén Darío. Digamos que él es como el representante en Latinoamérica Ujú. o este grupo internacional. Entonces, pues, Ah, quiero ok. traer que nos cuente todo, todo acerca de los ALC. Quiénes lo formaron, de dónde se inspiraron, el primero, el último, ¿no? Todo lo que está alrededor de todo esto. Sí me interesa porque sé que hay muchas que lo seguimos, que nos gusta, pero también conocer un poco más de los orígenes, y de qué está sucediendo es importante para que sepamos más y tengamos esta visión más ampliada que al final nos da más confianza en dónde estamos. Total. Súper, súper. Ah, bueno, gracias por compartirme eso. Lo voy a tener súper pendiente para poder ver para poder ver esa entrevista. Claro, claro. Muy bien. A ver. Ay, me están diciendo que me equivoqué del flyer. Bueno, vamos a empezar. O sea que no es hoy la sesión. No, sí es Ah, hoy. ok. Es que el flyer que compartí fue el de la semana pasada. Ah, ah, No, sí bueno, es hoy. sí. Está ahí el general, el calendario general, y sí es hoy, miércoles Ah, 8. ok, ok. Ahí se ve la presentación. Veo tu pantalla, pero no veía antes la presentación, pero ahora no la veo. Ahora sí la veo. Ahora sí. Ok, Sí, perfecto. ahora sí. Muy bien. Pues en este webinar de hoy estaremos comentando.
una mirada de confianza. Este contenido está basado en la formación en educación creadora que yo tomé hace ya 4 años, y que además puse en práctica en la escuela de aprendizaje libre y autodirigido que yo tuve, y porque fui dando pasos pequeños, pero además que para mí fueron muy importantes para poder vivir y experimentar lo que este enfoque nos trae, porque no es un modelo, no es una metodología, pero sí tiene unas bases muy importantes, fundamentales, para poder crear esta, esta otra mirada a la cual muchos de nosotros no estamos acostumbrados, desconocemos, como muchos de los temas que traemos acá en Desescolarizarte. Muy bien. Voy a ir pasando entre la presentación y algunos fragmentos que tengo de bibliografía que se, eh, que se agrega después de esta formación, que sin embargo también creo que debe ser eh, contenido y autores que muchos de ustedes ya deben tener por ahí a la vista. El contenido de este webinar es: hablemos brevemente de la educación creadora. 2, límites. 3, comunicación. Y 4, expresión. Claro que hablar de esto es realmente muy amplio y me podría yo extender fácilmente toda una formación. Es un tema que me apasiona, como les comentaba hace rato. Pero bueno, lo he concentrado básicamente para enfocarnos a lo que se refiere la confianza. Muy bien, la educación creadora. Se desarrolla como tal el nombre por Miguel Castro después de su trabajo con Arno Stern. Se fundamenta en la capacidad innata del ser humano para expresarse sin la interferencia del juicio externo. Sus 4 pilares principales son la asistencia, que consiste en un acompañamiento técnico y afectivo que no dirige ni corrige; el espacio adecuado, un entorno preparado y seguro que protege la intimidad del proceso; el grupo heterogéneo, donde la diversidad de edades evita la comparación competitiva y la ausencia de juicio, eliminando tanto la crítica como el elogio para que la persona actúe por pura necesidad interna. Estas bases sostienen el concepto de la semiótica de la expresión, permitiendo que surja la formulación, un código universal de trazos y movimientos que pertenece a la memoria orgánica de cada individuo. Al no buscar un resultado artístico ni una comunicación con el espectador, el juego de la expresión se convierte en un fin en sí mismo. De esta manera, la educación creadora busca devolverle al niño y al adulto el protagonismo de su propia experiencia, liberándolos de los modelos impuestos por la educación tradicional y la presión social. Muy bien. La asistencia. Quiere decir que aquí es un acompañamiento técnico y afectivo que no dirige ni corrige. Es un enfoque completamente distinto a lo que conocemos de un docente o de un maestro de lo que quieran, ¿no? Vamos a centrarnos en este escenario particular que se refiere a la pintura. Vamos a un taller de pintura, a clases de pintura, y nos encontramos con muchas guías, muchas instrucciones, porque nos vemos obligados a hacer una copia de el cuadro o de la escultura que en esta clase se nos muestra. Y además el maestro se preocupa enormemente porque lo hagamos bien. Y hacerlo bien sería haberlo copiado de una manera excelente. En este caso no. La asistencia se trata de, como su palabra lo dice, asistir
asistir al proceso individual, lo que la persona llega a hacer a este espacio, que es prácticamente expresar a través de la pintura lo que es su ser. No hay guía, no hay un modelo, no hay instrucciones, pero sí hay bases, que era lo que les comentaba al inicio. Es el espacio adecuado, que significa un entorno preparado y seguro que protege la intimidad del proceso. El espacio adecuado, es decir, que haya los menos distractores posibles para que la persona que llega al lugar pueda simplemente enfocarse a su papel en blanco y la pintura, que estos se vuelven simplemente medios para plasmar lo que la persona tiene para expresar. Otra de las características de estos espacios son los grupos heterogéneos. La diversidad de edades evita la comparación competitiva, que es lo que constantemente vemos en los salones de clases y en cualquier lugar. Pero enfocándonos en la primera infancia, lo que sucede en los espacios de jardín de niños, en el kinder, en el preescolar, al verse rodeados de personitas de la misma edad, de manera casi espontánea surge la comparación, porque además también es algo que estamos escuchando de nuestros adultos. Y de nuestros adultos en ese espacio educativo, y de los adultos en el resto de nuestros entornos, en casa, en familiar, en social. Constantemente hay una comparación que se transforma en competición, y esto va ahogando los intereses de la esencia del ser. Por eso es que el espacio diverso de edades, es decir, ellos cuidan que no se repita una persona de la misma edad. Todos tienen que ser desde el más chiquitito, conviven desde los 3 años, 4 años, hasta personas de 80 años, en un máximo grupo de 15 personas, y hay una sola asistencia para todas ellas. Hay reglas, hay acuerdos que cuidan del proceso de cada uno de ellos. Y la ausencia de juicio, que se refiere a eliminar tanto la crítica como el elogio para que la persona actúe por pura necesidad interna. Se elimina la crítica como el elogio. El elogio puede ser incluso más grave que la crítica negativa, porque entonces nos creemos algo que no somos, pero que además nos va a cansar toda nuestra vida seguir alimentando y seguir tratando de cumplir un papel que alguien nos impuso. Al final, todo esto se trata de aceptación. Muy bien, voy a pasar ahora a leerles un poquito. Yo tengo una pregunta, ¿puedo hacerte una pregunta, Ana Laura? Sí, sí, sí. Eh, cuando de pronto estamos en un espacio como este espacio que creó Arno Stern y que también facilita Miguel Castro, y alguna de las personas en el espacio, hago la pregunta, no sé, de pronto un infante le dice a uno, un niño le dice a uno, ¿qué piensas tú de lo que estoy? Hace la pregunta, ¿qué piensas tú de lo que estoy pintando, de lo que estoy haciendo, del trazo que estoy haciendo? Y en su familia nunca las personas lo han elogiado o le han criticado, sino han hecho, pero para él es importante hacer la pregunta de dónde vengan. No sabemos de dónde viene, no viene, no estoy diciendo que viene exactamente con la intención de que le hagan reafirmación del proceso. De pronto puede ser parte de la comunicación, él quiere comunicarse o ella quiere comunicarse. Em, y yo recuerdo en algún momento haberle preguntado esto a Miguel, y él me dijo directamente eh, que seguramente ese niño en algún momento
le habían tenido que haber dicho algo para que hiciera esa pregunta. Pero yo quisiera preguntártelo a ti desde tu perspectiva. ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál es como esa, mi pregunta va más allá de cuál podría ser nuestra interpretación o nuestro rol o nuestra respuesta como facilitador en este espacio cuando un niño nos hace esa pregunta y nosotros sabemos el contexto familiar del que viene? Muy bien. Efectivamente, como él menciona, viene de un contexto así, donde constantemente se busca esta aprobación. Lo que nosotros hacíamos era parar, parar, de una manera amable pero firme a la vez. Aquí respetamos el trabajo tuyo y el trabajo del otro. Nos puedes platicar de lo que tú quieras, excepto hablar de lo que está haciendo la persona en su papel. Y esto al principio puede costar, pero la dinámica va absorbiendo a este niño hasta que llega el momento en que se le olvida que tiene que preguntar cómo se ve o que tiene que opinar al otro, porque se dio. Cuando nosotros empezamos los talleres, se daba. Y de verdad que era impresionante el número de preguntas y de enfoque solo a eso. Pero esto fue evolucionando poco a poco. Evoluciona porque van comprendiendo, van cambiando lo importante hacia lo que es realmente relevante, que es hacer simplemente su expresión. Entonces ya después entre ellos, que esto también sucede, entre ellos mismos se dicen las cosas. No, si alguien llega nuevo, se integra y apenas a, se va a acoplar a esta dinámica, entre ellos mismos le dicen, no, aquí no es necesario que hagas comentario de lo que yo hago, porque yo tampoco voy a hacer comentario de lo tuyo. Entonces ya la persona en un inicio quizás se sienta como un poco impactada, pero lo va comprendiendo y al final es una gran tranquilidad. Sí, es básicamente eso. Incluso, ¿sabes qué también pasaba? Que los niños querían llevarse su trabajo a la casa. Así como, bueno, está bien, no me dijiste nada aquí, pero entonces me lo llevo, porque se lo quiero enseñar a mi mamá. Tampoco, no se puede, se queda, se queda. ¿Esto contesta tu pregunta? Parcialmente, parcialmente tengo otra cosa en mi mente, Sí, coméntame. pero sí, pero no quiero tomar todo el tiempo porque sé que puede ser en otro momento, no, no necesariamente tiene que ser ahora, no te preocupes. Bueno, ok, igual más adelante vamos a volver a hablar de la expresión. Súper, Ok, gracias. entonces ya tú me dirás, porque sí también es importante que queden tus dudas aclaradas. Bien, ok, aquí. Este es un, un artículo que escribe Vega Martín, que es la eh, codirectora de este centro en España, con Miguel Castro. Este, ella transmite en este artículo parte muy pequeñita de lo que fue su experiencia. Y aquí voy a leer algunos párrafos que me parecen importantes. Una mirada de libre juicio. Cuando comencé a trabajar como maestra, me hacía miles de preguntas. Muchas de ellas continúan abiertas y se pueden concentrar en una. ¿Dónde y cómo quiero colocarme al lado de las personas con las que me relaciono para cuidar del valor y confianza en sus capacidades? En nuestro trabajo con la palabra asistencia nos queremos referir a un tipo de actitud interna y externa de quien se pone al servicio de las necesidades de otra persona. Esta actitud implica una mirada libre de juicio sobre el trabajo de las personas y sobre las personas mismas. Cuando nos referimos al juicio, lo hacemos tanto hacia el juicio negativo como hacia el juicio positivo.
Si hablamos de juicio negativo en general, estamos de acuerdo en que no aporta beneficios a la persona que lo recibe, por no hablar de todos los perjuicios. Sin embargo, cuando hablamos de juicio positivo, no es fácil ponerse de acuerdo en lo concreto. Una relación basada en el esfuerzo positivo y el refuerzo negativo, en cualquiera de sus variantes, palabras, regalo o retirada de objetos, gestos, etc. Es decir, una relación basada en los premios y los castigos funciona a veces para toda la vida, y si no es así, al menos durante un tiempo o unos años. Cuando digo que funciona, me refiero a que es una opción para conseguir que otra persona haga lo que nosotros consideramos bueno. Resulta evidente que la relación de asistencia a la que nos referimos no está vinculada a esto, pero nos resulta complicado enfrentarnos a situaciones concretas que requieren una respuesta donde alguien, hijo, alumna, amigo, madre, viene hacia nosotros, por ejemplo, con un trabajo que ha hecho y nos pregunta, ¿te gusta? ¿Te parece bonito? En estos casos, dudamos. Pero, ¿cómo no voy a decirle que me gusta o qué bonito? Tengo que valorarlo de alguna manera. Esta duda tiene que ver con la unión de los términos juicio positivo y valoración. Para nosotros, estos dos términos no van asociados. El juicio positivo hace depender las acciones del otro de mi aprobación, lo cual inevitablemente le distancia de sí mismo. La valoración de la que hablamos no tiene condiciones, no mira resultados, mira hacia la persona en su proceso, mira, escucha, actúa y confirma. Mira, escucha a la persona que tiene delante, tratando de identificar sus necesidades. Puede, por ejemplo, que una niña esté jugando en el suelo sobre la baldosa fría y quizás yo identifique una posible necesidad de calor. Actúa con un gesto, palabras o acciones físicas concretas, tratando de cuidar de esas necesidades. Le ofrezco una colchoneta para seguir trabajando sobre ella. Y confirma si la acción, palabra o gesto realmente cuida de las necesidades de la otra persona o no. En este caso, rectificando y volviendo a mirar, escuchar. ¿Estás más cómoda así? Puede que sí, puede que no. Puede que además me pida un cojín o una manta. ¿Qué me está pidiendo mi hija cuando me pregunta si me gusta su dibujo, su voltereta, la historia que acaba de inventar? No me demanda un qué bonito, que algunas veces ni siquiera sería cierto y ella lo sabe. Lo que suele haber detrás de una demanda de este tipo es una necesidad de conexión, de vincularse a otro ser humano, de atención y cuidado, de compartir la alegría que le produce jugar, aprender, crecer. La respuesta tiene que ver con esto, con un gracias, cariño, cuando me regala algo que ha hecho para mí. Creo que facilita mucho este proceso poner la mirada en uno mismo. ¿Qué me sucede a mí cuando me hace un regalo en el que ha estado trabajando? Más allá de que me parezca bonito o feo, me siento conectada a ella. Y esto me alegra muchísimo. Me genera quizás ternura, reconocimiento, confianza, agradecimiento. Cuando en una relación a la otra persona le llega nuestro interés genuino por cuidar de sus necesidades y los sentimientos que nos produce cuando ella trata de cuidar de las nuestras, el sentimiento de ser valorada está asegurado. Esto es muy bonito, pero también así como ella menciona, es complicado porque nuestro entorno está lleno de condicionamientos, lleno completamente de todo lo opuesto. Pero estos espacios nos sirven, y digo, nos sirven tanto a los adultos como a los niños para descansar de la presión, para, para desfogar y entonces podemos ser nosotros mismos. Eh, y se siente así, se siente una tranquilidad de no estar en constante esfuerzo. Y voy a continuar.
Límites. En el marco de la educación creadora y otros movimientos similares en principios, los límites no son herramientas de castigo ni imposiciones arbitrarias, sino marcos de seguridad indispensables para que el niño pueda desarrollarse con verdadera libertad. Los límites actúan como una estructura clara que protege la integridad física y emocional de todos, permitiendo que el niño sepa exactamente hasta dónde puede llegar sin ponerse en riesgo ni dañar a los demás o al entorno. Lejos de coartar la espontaneidad, un límite bien definido ofrece la contención necesaria para que el menor no se sienta perdido en un caos de posibilidades, facilitando así su capacidad de autorregulación. En la práctica, se sostiene que estos límites deben ser pocos, claros y firmes, fundamentados en el respeto mutuo y no en el ejercicio del poder adulto. Su función principal es crear un espacio de vida donde el niño pueda tomar decisiones propias y explorar su curiosidad de forma autónoma dentro de un ambiente preparado. Al respetar estas fronteras, el niño integra de manera natural las leyes de la convivencia social y el cuidado de los materiales, entendiendo que su libertad termina donde empieza la del otro, lo que fomenta un crecimiento basado en la responsabilidad auténtica y la conciencia. Acá un fragmento de padres eficaz y técnicamente preparados. Está sumamente interesante. Es parte del contenido que se brinda en esta formación. Entonces, aquí tenemos los efectos que tiene el poder paterno sobre el niño. A pesar de todas las graves limitaciones del poder, extrañamente persiste el método de elección para la mayoría de los padres, sin importar cuál pueda ser su educación, clase social o nivel económico. Los instructores del PET encuentran invariablemente en sus clases que los padres están asombrosamente conscientes de los efectos dañinos del poder. Todo lo que tenemos que hacer es pedir a los padres que se basen en su propia experiencia y nos digan cómo fueron afectados cuando sus padres usaron ese poder sobre ellos. Es una paradoja extraña que los padres recuerden lo que pensaban del poder cuando eran niños y lo olvidan cuando se trata de sus hijos. A estos les pedimos que redacten una lista sobre lo que hacían cuando eran chicos para enfrentarse al empleo del poder de sus padres. Cada clase hace una lista de mecanismos de defensa muy parecida a la siguiente. 1. Resistencia, obstinación, rebelión, negativismo. 2. Resentimiento, enojo, hostilidad. 3. Agresión, venganza, devolución del golpe. 4. Mentira, ocultamiento de los sentimientos. 5. Culpar a otros, divulgación de los secretos, engañar. 6. Dominar, fanfarronear, mandar. 7. Necesidad de ganar, odio hacia el perder. 8. Formación de alianzas organizadas contra los padres. 9. Sumisión, obediencia, condescendencia. 10. Barbero y lambiscón. 11. Conformidad, falta de creatividad, miedo al tratar de hacer algo nuevo, necesidad de estar seguro del éxito antes de empezar. 12. Renuncia, escape, soñar despierto, regresión. Vamos a ver lo que es el número 1. Una madre recordó el incidente típico con su padre, descrito a continuación. El padre: si no dejas de hablar, te voy a dar una cachetada. La niña contesta: adelante, golpéame. El padre golpea a la niña. Y la niña dice: golpéame otra vez, pero más fuerte. No voy a dejar de hablar. Algunos chicos se rebelan contra el empleo de la autoridad de sus padres, haciendo exactamente lo contrario a lo que estos desean que haga.
y una madre nos comentó: había tres cosas principales en las que empleábamos nuestra autoridad para que nuestra hija las llevara a cabo: ser limpia y ordenada, ir a misa y que se abstuviera de beber. Siempre fuimos muy estrictos a este respecto. Ahora sabemos que es la peor ama de casa que jamás hemos conocido. Jamás pisa una iglesia y bebe casi todas las noches. Un adolescente me reveló lo siguiente durante una de sus sesiones de terapia: ni siquiera voy a hacer el intento de sacar buenas notas en el colegio, ya que mis padres me han presionado demasiado para que sea un buen estudiante. Si sacara buenas calificaciones, se sentirían satisfechos, como si sintieran que tenían razón o que habían ganado. No voy a permitir que se sientan así. Por lo tanto, no voy a estudiar. Otro adolescente nos habló de la siguiente manera sobre la lucha con sus padres a causa de su cabello largo. Supongo que me hubiera cortado el pelo si mis padres no me hubieran molestado tanto, pero mientras me digan que me lo corte, me voy a asegurar de que esté largo. Estas reacciones contra la autoridad adulta son prácticamente universales. Los chicos se han rebelado y obstinado contra la autoridad de los adultos durante varias generaciones. La historia sugiere que existe una pequeñísima diferencia entre la juventud actual y la de otras épocas. Los niños, al igual que los adultos, pelean furiosamente cuando ven amenazada su libertad, y siempre se ha atentado contra la libertad infantil a lo largo de la historia. Una de las formas que poseen los niños para enfrentarse con las amenazas contra su libertad e independencia consiste en pelear contra las personas que podrían arrancarle dichos dones. Parece ser una respuesta universal de los seres humanos, de cualquier edad, sentirse profundamente resentidos y enojados hacia alguien de quien dependen en mayor o menor grado para el suministro de la satisfacción de sus necesidades. La mayoría de las personas no responde favorablemente hacia los individuos que tienen el poder para proporcionar o retener las recompensas. Resienten el hecho de que alguien más controle los medios para satisfacer sus necesidades. Desearían poseer dicha autoridad ellos mismos. También, la mayoría de las personas anhela esta independencia debido a que es arriesgado depender de otro. Existe el peligro de que la persona de la que se depende se vuelva menos responsable, injusto, perjudicial, inconstante y irresponsable. O la persona que tiene el poder puede exigir conformidad hacia sus propios valores y escalas como precio de sus recompensas. Esta es la razón por la cual los empleados cuyos patronos son altamente paternales, aquellos que son generosos al dar beneficios o bonos, a condición de que los empleados accedieran con agradecimiento a los esfuerzos directivos del control de la autoridad. Están resentidos frecuentemente y hostiles hacia la mano que los alimenta. Los historiadores en relaciones industriales han señalado que algunas de las huelgas más violentas que azotan a compañías en las cuales la administración ha sido paternalmente benévola. Esta es también la razón por la cual la política de una nación poderosa que ayuda a una que no lo es, a menudo da como resultado la hostilidad de la nación dependiente hacia la fuerte, para consternación del donante. Aquí les quiero platicar un poco de mi experiencia. Em, Cuando llegaban las madres y los padres a este lugar, a esta escuela que les menciono que yo tuve, muchas veces era impactante para ellos darse cuenta cómo los niños a su mirada andaban sin control, sin límites, desordenados. Sin embargo, quien tuvo la valentía de dejar a su hijo ahí con nosotros, se fue dando cuenta con el paso de las semanas y de los meses que eso no era falta de límites ni tampoco falta de control. Era permitirle al grupo de niños que entre ellos, uno
se defendieran. Es decir, establecer sus propios límites a través de la guía de los adultos que estábamos ahí. ¿Cómo? Nosotras mismas, cuando nos sentíamos agredidas, no era de que, ay, bueno, pues está chiquito, ¿no? Y no comprende, o mira, mi papel como maestra no es realmente regañarlo ni castigarlo, no, era haciendo uso de comunicarme, ellos aprendieron a comunicarse. Oye, ¿sabes qué? Esto que me acabas de hacer me dolió mucho, me dolió. Me gustaría, por favor, que no lo vuelvas a hacer. Comprendo que fue un accidente. ¿Te parece que juguemos de manera distinta? Esto primero nos conecta emocionalmente y después hacemos una propuesta que va a cuidar de todos y se vuelve una dinámica que se integra en el grupo y el mismo grupo va creando sus propios límites. Algo más personal, em, con mi hija, la más chica, era constante una diferencia con su papá, porque él me decía, es que tú no pones límites, tú no sabes poner límites, y cuando sea adolescente no la vas a poder controlar. Si no la controlas ahorita, menos cuando esté grande. Esto me lo llevo porque, claro que cada cosa que me decía yo lo llevaba y era así como, está bien, ahora me toca aprender de esto, ¿no? Era mi oportunidad para aprender más y profundizar. A ver, era como una manera de verificar si estaba en lo correcto él o yo, pero más bien para darme tranquilidad de que estaba siguiendo mi intuición. Entonces, claro que descubro esto de los límites que no son para las otras personas, los límites son para nosotros mismos, porque nuestros roles necesitan ser cumplidos. Y mi rol como padre es cuidar del bienestar de mi hijo. Yo soy la que necesito herramientas para poder cumplir y cubrir de manera efectiva ese rol, ese cuidado hacia el otro y además hacerlo consciente. Si dejamos de lado nuestros propios miedos, si nos vamos profundizando nosotros mismos primero de aquello a lo que más le tenemos miedo, podemos encontrar aquello en donde estamos ejerciendo control sin conciencia. Y una vez que lo podemos ver, realmente somos capaces de liberarlo y entonces usar una estrategia diferente de cuidado y de protección y de bienestar hacia la otra persona. Por eso digo que cuando nos convertimos en madres, padres, es una gran oportunidad para conocernos a nosotros mismos, primero, y segundo, para mejorar como personas. Porque en este intento de volvernos mejores padres, madres, también nos volvemos mejores personas y nos relacionamos de manera más efectiva con los demás, con nosotros mismos. Si yo soy capaz de poner límites para mi persona, soy capaz también de mostrar cómo poner límites a aquellos a quienes cuido y a quienes amo y debo proteger. Comunicación.
Para Carl Rogers, la comunicación auténtica no es un simple intercambio de información, sino un encuentro profundo que solo es posible a través de la escucha empática y la aceptación incondicional. Según su enfoque, centrado en la persona, para que exista una comunicación real, el emisor debe ser congruente, es decir, que sus palabras coincidan con sus sentimientos internos. Cuando una persona se siente comprendida sin ser juzgada, reduce sus defensas y se abre a expresar su verdadero yo, transformando el diálogo en un proceso de crecimiento mutuo y sanación emocional. El núcleo de esta interpretación radica en la capacidad de ver el mundo a través de los ojos del otro, lo que Rogers denomina comprensión empática. En lugar de evaluar o dar consejos desde una posición de autoridad, la comunicación efectiva busca reflejar los sentimientos del interlocutor para que éste se sienta validado. Al eliminar las barreras del prejuicio y la crítica, se crea un clima de seguridad donde los individuos pueden resolver sus conflictos de manera autónoma, estableciendo vínculos humanos más sólidos, honestos y funcionales. Y para reforzar esto, vamos a ir a un fragmento del libro de Carl Rogers. Voy a buscar el párrafo que les quería leer. Permítanme que les ofrezca otro ejemplo. Suele ser difícil para mí, al igual que para otros autores, estar cerca de mí mismo cuando empiezo a escribir. Es muy fácil distraerse con la posibilidad de decir algo que merecerá aprobación, o que les apetecerá a los colegas, o que tendrá atractivo público. ¿Cómo puedo escuchar lo que realmente quiero decir y escribir? Es difícil. En algunas ocasiones incluso tengo que engañarme a mí mismo para acercarme a lo que hay en mí. Me digo que lo que escribo no será publicado, que su único fin es mi propia satisfacción. Escribo en cualquier papel viejo para no reprocharme el desperdicio de papel. Esbozo a trochemoche los sentimientos e ideas que me vienen a la mente, sin preocuparme de su coherencia ni de su organización. De ese modo, muchas veces logro acercarme mucho más a lo que realmente soy, siento y pienso. Lo que he escrito en estas condiciones ha resultado ser aquello de lo que nunca me he arrepentido y que con frecuencia comunico profundamente a los demás. Así pues, es muy satisfactorio para mí sentirme cerca de mí mismo, de mis sentimientos y de mis aspectos ocultos que viven bajo la superficie. Experimento una sensación de satisfacción cuando me atrevo a comunicar mi realidad a otro. Esto está lejos de ser fácil, en parte debido a lo que experimento varía en cada instante. Normalmente hay un desfase de tiempo, de momentos, días, semanas o meses entre la experiencia y la comunicación. Tengo una experiencia seguida de una sensación, pero solo me atrevo a comunicarla cuando se ha enfriado lo suficiente para arriesgarme a compartirla con otro. Sin embargo,
Cuando logro comunicar lo que hay de verdadero en mí, en el momento en que ocurre, me siento auténtico, espontáneo y vivo. Es algo rutilante encontrarse con la realidad de otra persona. Algunas veces en los grupos básicos de encuentro, que han formado una parte tan importante de mi experiencia en los últimos años, alguien dice algo que sale de sí mismo con transparencia y en su totalidad. Es evidente cuando alguien no se oculta tras una coraza, sino que habla desde el fondo de sí mismo. Cuando esto ocurre, salto a su encuentro. Deseo encontrarme con esa persona verdadera. Algunas veces los sentimientos así expresados son muy positivos, en otras ocasiones decididamente negativos. Estoy pensando en un individuo que ocupaba un cargo de alta responsabilidad, el director científico de un gran departamento de investigación en una empresa electrónica gigantesca. Un día, en uno de dichos grupos de encuentro, tuvo el valor de hablar de su aislamiento. Nos dijo que jamás había tenido un solo amigo en su vida, que conocía, ay, me perdí, ya, que conocía a mucha gente, pero que no contaba entre ellos con un solo amigo. En realidad, agregó, hay solo dos individuos en este mundo con los que mantengo una relación de comunicación razonable, mis dos hijos. Cuando terminó, le caían lágrimas de lástima de sí mismo, que estoy seguro había estado conteniendo muchos años. Pero fue la honradez y la autenticidad de su soledad lo que impulsó a todos y cada uno de los miembros del grupo a extenderse hacia él en cierto sentido psicológico. También fue altamente significativo que su valor al atreverse a ser real impulsara a todos los demás miembros del grupo a ser más auténticos en nuestra comunicación, a desprendernos de las corazas tras las cuales nos ocultamos habitualmente. Me decepciona darme cuenta, lo que por supuesto siempre ocurre a posteriori, después de un lapso de tiempo, de que he tenido demasiado miedo o me he sentido excesivamente amenazado para permitirme estar cerca de lo que experimento y por consiguiente no he sido auténtico o congruente. Me viene inmediatamente a la mente un incidente que es doloroso revelar. Hace algunos años me ofrecieron una colegiatura en el Centro de Estudios Avanzados de las Ciencias Conductistas, en la Universidad de Stanford. Los colegiados son un grupo de intelectuales brillantes y muy eruditos. Supongo que es inevitable que exista cierto grado de protagonismo, de afán de exhibir sus conocimientos y sus éxitos. Parece importante que cada colegiado impresione a los demás, que se muestre más seguro de sí mismo y más erudito de lo que es en realidad. Yo me sorprendí haciendo lo mismo. Actuaba con mayor certeza y mayor competencia que la que poseo en realidad. No puedo relatarles el asco que sentí de mí mismo cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. No era yo mismo, interpretaba un papel. Me arrepiento en las ocasiones en que he reprimido mis sentimientos demasiado tiempo y estallan de forma desordenada, agresiva o dolorosa. Tengo un amigo a quien aprecio muchísimo, pero hay algo en su conducta que me molesta en grado sumo, debido a la tendencia habitual a ser amable, educado y agradable. Me lo callé durante mucho tiempo hasta que por fin, incapaz de contener mi sentimiento, estalló no solo en forma de enojo, sino de agresión. La experiencia fue dolorosa y tardamos cierto tiempo en reparar nuestra relación. Me siento interiormente satisfecho cuando tengo la fuerza de permitir que otra persona sea auténticamente ella misma y que se mantenga separada de mí. Creo que esto es con mucha frecuencia una posibilidad amenazadora. En cierto modo, para mí, ha resultado ser una prueba definitiva en el trato con empleados o con los hijos. Soy capaz de permitir libremente que ese empleado o hijo o hija se convierta en una persona diferente con ideas, propósitos y valores que pueden no ser idénticos a los míos. Y aquí me quedo. Nuevamente aquí hago hincapié de ir a nosotros mismos.
Expresión. Para Arno Stern, la expresión no es un acto de comunicación ni una forma de arte, sino una necesidad orgánica y universal del ser humano. A diferencia del dibujo tradicional, que busca representar algo para un espectador o transmitir un mensaje, la expresión en el enfoque de Stern es un proceso que nace del interior y se agota en sí mismo. Es un acto puramente gratuito y espontáneo que solo puede ocurrir cuando el individuo se libera de la intención de hacer arte y de la presión de ser juzgado, permitiendo que surja una manifestación auténtica de su ser. Este concepto se desarrolla exclusivamente en un entorno protegido como el Cloliu, donde la expresión se convierte en un juego libre de interferencias externas. Para Stern, cuando una persona se sumerge en este proceso, no está creando una obra, sino que está permitiendo que emerja la formulación, un código de trazos grabados en la memoria genética. Por lo tanto, la expresión es el vehículo que permite al individuo reencontrarse con su naturaleza más profunda, recuperando una capacidad creadora que a menudo es sofocada por los modelos educativos y culturales impuestos por la sociedad. Y les voy a compartir unos párrafos de un texto escrito por Arno Stern. Y yo creo que aquí es donde podemos ver la parte más importante cuando hablamos de esta confianza, esta mirada de confianza hacia mí mismo primero y hacia el otro. Cuando Arno se da cuenta que en unas condiciones específicas donde permite la expresión, él empieza a ver patrones similares en lo que los niños pintan. Y aquí nace, ya a partir de toda su trayectoria de investigación y de aplicaciones en métodos científicos, él logra esto que se llama la formulación. Pero esto se ha trasladado a la vida, a todo el entorno. Porque cuando permitimos a nuestros niños simplemente ser lo que son, niños, cuando nos disponemos a solo observar, cuando nos disponemos a que cuando nos llega un pensamiento de juicio o de miedo, seamos capaces de detenerlo y hacernos las preguntas a nosotros mismos en lugar de manifestarlas hacia ellos que simplemente nos sirven de espejo. Entonces podremos ver que el aprendizaje, el crecimiento, la expresión y la grandeza de las potencialidades ahí están, en cada uno de los niños. Y cuánto nosotros como adultos podemos recibir al tener y mantener este cambio de actitud y este cambio de mirada. Aquí está. Los lapsus apasionan a los psicoanalistas. Ellos saben también que el dibujo no es solamente lo que a primera vista parece. Ellos admiten que las figuras poseen
doble sentido y pueden ser descifradas con objeto de emitir su significación. Para ellos, lo que sale de un ser ha entrado en él bajo forma de impresiones o bajo el efecto de los acontecimientos, principalmente de las pruebas de la vida. Cuando yo hablo de una lengua secreta, oculta bajo los dibujos, ellos asienten, pero no pensamos en las mismas cosas. Ellos leen entre líneas, pero aún no han aprendido a leer las líneas. Su interés y su saber se detiene en el tercer grado de la expresión, un poco más allá del de los docentes. Es preciso librar la expresión de tales influencias a fin de que ésta se convierta en una formulación completa, abarcando desde el dibujo intelectual hasta los trazados de la memoria orgánica. Una lengua materna en el lugar en que ella se expande, en vez de una lengua extraña, mutilada, mascullada en cualquier parte. Este libro está consagrado a la expresión y a su patria. Cuando lo escribí, yo he sentido cómo afluían mis ideas y me parecía llegar hasta el límite de este tema. Pero una investigación está jamás acabada. El acercamiento a la expresión supone una trayectoria de la que no me quedaré sin describir sus etapas. Ningún guía ha conducido mis pasos por este camino sembrado, a modo de despojos de las ideas ajenas heredadas. ¿Por qué el descubrimiento de estos fenómenos me ha tocado en suerte a mí y no a otro? ¿A uno de esos emprendedores del dibujo infantil? Ellos ya son muchos, ¿y no padecerán todos la misma ceguera? Yo soy el educador poseído de su obra desde hace 30 años, el investigador consciente de su privilegio y de su deber de revelar el descubrimiento incesante de la expresión en cuarto grado. Cuerpo mío, ¿te acuerdas de haber sido igual que un grano dentro de su tierra nutricia, un pequeño organismo condensado, al abrigo de toda distracción? ¿Te acuerdas de haber vivido sin ver ni pensar, recibiendo ya el mundo por las sensaciones de tu envoltura? ¿De haber vivido sin esforzarte en moverte, ocupado tan solo de tu voluptuoso crecimiento? Te has desarrollado. Unas ramificaciones de tu sistema orgánico se han hecho miembros, y ya en ellos estaba la promesa de futuras funciones. ¿Te acuerdas tú también del día en que el espacio destinado a tu regalo se te hizo un reducto inconfortable, una bolsa demasiado estrecha? Tienes para ti que la impaciencia de nacer decidió en aquella ocasión romper, o bien fuiste sorprendido, como por una primera muerte, al tener que abandonar el lugar de tu existencia por un más allá del que no habías recibido sino ecos amortiguados. ¿Tienes el recuerdo del funcionamiento de tu ombligo en el centro de tu cuerpo? ¿Registraste el primer escalofrío en el elemento gaseoso? ¿Te acuerdas de lo que experimentaste con agrado o con espanto? Y más tarde, cuando el mundo entró por tus sentidos vírgenes, ¿qué has salido ganando? Lo que entonces te vino. Has compensado lo que tú habías perdido o bien una nostalgia se ha quedado prendida de como una melodía en un pliegue de tu materia. Cuerpo mío, tú eres yo, tu pasado es el mío, pero mi razón te interroga en vano acerca de lo que ella no puede digerir. Cuerpo mío, si tú posees una memoria, ¿tiene ésta un lenguaje para su expresión? De lo que yo he pensado, experimentado y efectuado, llevo en mí los vestigios y sé proyectar este pasado ante mis emocionados ojos. Ahora, yo descifro las páginas de la agenda en donde este pasado se haya inscrito. Las más antiguas están casi borradas. ¿O por ventura no tenía yo entonces sino vagas ideas como un garabato? Pero era algo tuyo, cuerpo mío, escapa a mi razón. Tus recuerdos están fuera de mis palabras. Esta mano de mi cuerpo, que la razón ha domesticado desde hace tanto tiempo, debe aprender a desobedecer a su dueño déspota,
que debe aprender a escapar de su influencia para ejecutar otros actos. Tomada de prestado, esta mano será, por un lapso de tiempo, el órgano, al principio vacilante, pero bien pronto afianzado, que sepa producir gestos originales. Entonces se verifica el siguiente milagro. Del fondo de mi ser surge la materia de mi pasado, de un pasado cuya existencia tenía obsesionadas mis entrañas. Y lo que tú has vivido, cuerpo mío, y cuya sustancia has conservado, se lo dictas a la mano, y ella es movida por el influjo proveniente de tu memoria. De acumulador de vida inconsciente, te has convertido en emisor. Una ola se esparce más allá de mi control, en un lenguaje desconocido para mi razón, y sin embargo, lengua materna de todos los cuerpos que se expresan. Parece poético. Sin embargo, él aquí nos habla de que no venimos vacíos. No es un vaso que hay que rellenar. Somos un contenedor con mucha información, con todo un sistema y todo un diseño listo para venir a hacer lo que tiene que hacer. Y lo que Arno nos deja como legado es eso, es vernos, es a través de toda su investigación, de sus libros y de sus talleres, nos deja que en nosotros habita una sabiduría infinita, capacidades ilimitadas y posibilidades ilimitadas también, que en los entornos adecuados y con una comprensión de la confianza podemos finalmente convertirnos a eso que llegamos, para lo cual llegamos. Desde comprender mi ser y mis procesos, se instala la confianza para acompañar y comprender el proceso del otro. Si yo me juzgo, voy a juzgar. Si yo no confío en mí, no puedo confiar en aquellos a quienes amo. Si yo no me siento capaz y suficiente, mis miedos trascienden a aquellos con quienes convivo. Si yo me escucho, podré escuchar. Si yo estoy presente en mí, si soy consciente de mis procesos de aprendizaje, de todas mis capacidades y mis habilidades, si comprendo, que les mencionaba hace rato, que soy un ser ilimitado, puedo ser capaz de comprender y acompañar los procesos de mis hijos o de aquellos más pequeños que acompaño o que guío. Puedo más fácil comprender el rol y la situación que me toca en cada momento y en cada situación de vida. Nuestra vida se compone de muchos microciclos y de muchísimos procesos. Constantemente estamos en evolución. Nada es estático, nada. Si yo pretendo que mis creencias, que mis maneras, que mi educación no puede ser transformada, estoy en una postura limitante. Pero si comprendo que cada ser humano nuevo que llega a este planeta, a mi familia, a mi entorno, trae consigo una misión importante y que yo puedo ser parte en su proceso de descubrirla, de hacerla realidad, sin necesidad de que tenga que cubrir mis deseos personales individuales, incluso quizás los no cumplidos. Entonces, desde esa claridad,
puedo liberarlo para que pueda ser, para que se permita ser libre de mí, al menos libre de mí. El mundo no lo puedo cambiar, como les mencionaba en la sesión anterior, pero puedo cambiar mi mundo interno. Y entonces desde ahí poder mejorar el mundo de aquellos a quienes me acompañan y yo acompaño, sin ejercer el poder, el autoritarismo, sin permitir conductas de sumisión. Si transformamos esta palabra desobediencia en permitir ser, le vamos quitando cargas sociales, le vamos quitando pesos morales, que nuevamente nos sitúan en un condicionamiento que bloquea, limitante. Primero me conozco yo, primero voy hacia mí, primero me hago preguntas. Y una vez teniendo mi postura más clara, más en confianza, puedo crecer junto con el otro y permitirle crecer. Bien, hasta aquí me voy a quedar hoy. Lamento mucho, pero necesito irme. Gracias enormes. Encontraré espacio para seguir viendo tu ofrenda. Abrazos. Gracias, gracias por unirte hoy. Muy bien, esta sesión queda grabada, lo saben. La subiré después y nos estaremos viendo entonces la próxima semana con el siguiente tema. Bye.